Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas jóvenes. tardes. Manuel, buenas tardes. Bueno, ya tenemos a 23 participantes, incluyendo a Manuel. Bien, pues ya están subidas en lo que es la plataforma, en el portal, en el campus sería en este caso más bien. Ya están todo lo que vamos a trabajar en esta tercera unidad. Ustedes tienen los libros, o sea que pues ya tienen todos los materiales. Por lo tanto, pues yo les voy a pedir que por favor lo vayan estudiando, ¿sí? O sea, ahí evidentemente en las presentaciones están resúmenes de la teoría que ustedes pueden trabajar en el libro de texto, ¿sí? La primera presentación, la cual es la parte de medidas de tendencia central, pues ese es un tema bastante sencillo, así que en esencia lo que se les pide a ustedes es que tengan la capacidad de calcular la media aritmética de un conjunto de datos y lo que es varianza y desviación estándar también para un conjunto de datos, ¿sí? Eso ustedes lo pueden descargar la primera presentación. Hay un par de ejemplitos resueltos y evidentemente también creo que les proponen un par de ejercicios, ¿sí? Entonces, el gran tema que nosotros vamos a trabajar en esta tercera unidad es la parte de inferencia, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros queremos saber. Bueno, en realidad, ¿por qué nosotros realizamos inferencia? O mejor dicho, ¿alguien de ustedes me puede decir qué entienden por la palabra inferencia? ¿Qué significa inferir? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿alguien sabe lo Llegar a que una conclusión significa? de Dígame. los datos. Llegar a una conclusión a través de datos. Sí, es parte de, por supuesto que sí, es parte de. Pero le faltaría a lo que usted está mencionando, la parte de generalizar conclusiones respecto a los datos, ¿sí? Bueno, ubiquémoslo en un contexto real, o sea, en este momento, que tenemos de nuevo, volvemos al problema de la tal pandemia. La pregunta es, ¿qué porcentaje o qué proporción, mejor dicho, de la población hondureña se habrá infectado o está infectada con el tal virus ese del coronavirus? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se puede determinar eso o no se puede? Sí se puede determinar. ¿Cómo, Víctor? Eh, Sabiendo, bueno, imagino que se ha de tener el valor total o más o menos promediado de cuántas personas existen, cuántos hondureños existen. Sí, claro, También claro. también se ha de saber el total de personas que tienen positivo de COVID. Y Ujú, con eso se puede sacar cuánto es. ya. Y si usted lo contextualiza a la realidad hondureña, ¿usted cree que eso es factible? A la realidad hondureña diría que no, porque diría que el número total de positivos, el número está alterado. Bueno, claro, eso es desconfianza en los datos del Estado, que eso es normal, ¿sí? Pero es que hay algo, vean ustedes el verdadero problema que con esto. Digamos, en primer lugar, sí sabemos la cantidad de personas que habitamos en la República de Honduras, esos datos están en el INE, ¿ok? Pero para, por ejemplo, que se cumpla lo que está proponiendo el compañero, nosotros necesitaríamos hacer, digamos, cerrémoslo en 10 millones, porque no son 10 millones, pero ciérralo en 10 millones. Supongo que somos 10 millones de habitantes. Entonces tendríamos que hacer 10 millones de pruebas, más o menos en un tiempo de 2 días, 2 o 3 días más o menos. ¿Por qué?
Vamos a ver. Eso implicaría un censo, ¿no? Ya, y obviamente una vez que usted hace un censo, entonces usted tiene el dato verdadero. Pero hay un problema. ¿Y por qué menciono yo la cantidad de 10 días? Porque, perdón, 3 días. Porque el problema es que, por ejemplo, imagínense que todos nosotros nos hacemos una prueba hoy y salimos negativos, y en realidad estamos negativos, o sea, no tenemos esa papada. Pero venimos mañana, nos contagiamos. El problema es que cuando ya se den los resultados, ya no van a ser reales, porque en realidad van a decir que cierta población no está enferma cuando en realidad lo tienen, ¿ya? Y en realidad yo creo, muchachos, que a nivel mundial no existe un tan solo país con la capacidad de realizar esa cantidad de pruebas en un solo día. No se puede, simplemente es imposible. ¿Cómo hacemos entonces para que esos datos en realidad sean verdaderos? Ahí es donde viene la parte de la inferencia. Porque en realidad no es necesario, ¿ya? No es necesario que en realidad nosotros le hagamos el test a toda la población hondureña. Si nosotros seleccionamos una muestra, ¿ya? Que recuerden que una muestra es simplemente una parte de la población, y si nosotros seleccionamos de manera adecuada esa muestra y le hacemos un análisis bien hecho científicamente con toda la rigurosidad, en realidad las conclusiones que nosotros podemos extraer de esa muestra la podemos extrapolar, es un tecnicismo feo, mejor digamos, generalizar al resto de la población. Sin embargo, digamos, no sería lógico que venga yo y los seleccione a ustedes y que con ustedes los considere una muestra adecuada y que ya con ustedes yo me pueda hacer un panorama o una idea de cómo se comporta la población. No funcionan las cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son de un estrato diferente, son un estrato educado. Me explico, o sea que ustedes en realidad no reflejan a la totalidad de la población hondureña. Por lo tanto, cuando nosotros diseñamos una muestra, que eso es toda una teoría, ese es todo un arte, pues se deben de tomar en consideración todos esos detalles que evidentemente no son parte de los temarios de este curso, ¿sí? No es nada del otro mundo, pero tampoco es tan sencillo, ¿sí? Hay que tomar varios aspectos. Entonces, asumiendo que nosotros hemos seleccionado una muestra adecuada, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis de esa muestra. Entonces, a esa muestra nosotros le vamos a calcular una media, por ejemplo, le vamos a calcular una proporción o le vamos a calcular una varianza. Lean por favor la primera presentación por si no están familiarizados con la parte de estadística descriptiva, lo que es la media, lo que es la desviación estándar y lo que es la varianza. Eso es en esencia lo que yo necesito que ustedes me manejen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con una muestra y le hacemos los cálculos a esa muestra, a eso se le denomina un estadístico, ¿ya? Entonces, a priori, los datos que nosotros andamos buscando, recuerden que son desconocidos. Por lo tanto, nosotros lo podemos tratar como variables aleatorias. Entonces, formalmente, nosotros un estadístico lo vamos a definir como una función de las variables aleatorias observables en una muestra, ¿sí? Y evidentemente también constantes. Aquí, por ejemplo, puede venir el concepto de combinación, no lineal, por cierto, pero sí es una combinación de elementos de una muestra. Entonces, a eso nosotros le llamamos un estadístico. Aunque informalmente vamos a entender que un estadístico
es un valor que se obtiene a partir de una muestra, ¿sí? El ejemplo que nosotros tenemos de un estadístico efectivamente es la media de la muestra o, por ejemplo, la proporción de la muestra. Digamos, a ustedes yo los puedo tratar como una muestra y, por ejemplo, ¿qué puedo calcular de ustedes? Puedo calcular su edad promedio, puedo calcular su estatura promedio, puedo calcular el número promedio de clases que ustedes han aprobado en la UNA, puedo calcular su peso promedio, por ejemplo. Proporción, yo podría calcular de ustedes, digamos, vaya, imagine que tenemos el test y podemos testarlos a todos. Podríamos nosotros sacar la proporción de personas que son positivas con COVID, por ejemplo. Podría yo sacar la proporción de estudiantes que tienen tipo de sangre O positivo, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea que de una muestra nosotros podemos extraer mucha información, ¿sí? Bien. Evidentemente, nosotros le vamos a dar un tratamiento a esto como como variables aleatorias. ¿Recuerdan ustedes la segunda unidad? Entonces, esta distribución de probabilidad que nosotros le vamos a encontrar a esta variable aleatoria, nosotros le vamos a llamar en efecto su distribución muestral, ¿sí? Para fortuna de nosotros, la distribución muestral que nosotros vamos a utilizar es de las conocidas y es la distribución normal. Eso ya, los detalles más adelante los vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, en particular, si mi estadístico, que es la media de la muestra, entonces a eso nosotros le vamos a llamar distribución muestral de la media, ¿ya? Sigamos. Entonces, por ejemplo, vamos a definir lo que denominaremos una muestra aleatoria. Diremos que una muestra aleatoria es una muestra que es tomada de una población de tal manera, dice, que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Formalmente, nosotros vamos a definir que una muestra aleatoria es una muestra que es seleccionada de una población, ¿ya? Por lo tanto, esa población tiene su distribución. Cuando nosotros hablemos de una distribución de una población, siempre nos vamos a referir a dos aspectos. Su media o valor esperado, recuerden la esperanza matemática, y su varianza. Pero aparte de ello, nosotros le vamos a exigir la independencia entre ellos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de una muestra aleatoria, nosotros hablamos, por ejemplo, de un X1, ¿ya? X2, X3, ¿ya? Estos son elementos que yo estoy seleccionando de la población, ¿sí? X3, etcétera, X sub n, o sea, tengo n elementos tomados de la misma población. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la esperanza de X sub J es igual a mu, ¿ya? Y que la varianza, recuerden lo que es la varianza de X sub J es igual a sigma cuadrado, y esto es para, bueno, ya ese es I o J, como usted le quiera ver, igual a 1, 2, etcétera, hasta n. Todos tienen la misma esperanza y todos van a tener la misma varianza.
Y aparte de ello, son independientes, ¿ya? Todos independientes. ¿Ok? Entonces, así nosotros lo vamos a visualizar. Es decir, que la probabilidad, o mejor dicho, el hecho de seleccionar el primer elemento es completamente independiente del segundo, del tercero, del cuarto, el quinto, y así sucesivamente. En realidad, y necesito hacer una aclaración, eso que está ahí, esa definición no es del todo correcta, porque no necesariamente todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En realidad, eso nosotros, claro que eso podría ser un caso en particular, pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Simplemente hay un tipo de muestreo que se llama muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, para que nosotros lo entendamos, todas las muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, pero no los elementos, sino que es las muestras, ¿sí? Eso es un caso muy, muy particular. Y nosotros no vamos a particularizar. Muy bien, quiero que hagamos un ejemplo, un ejercicio mental en este momento. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos estudiantes están matriculados en la UNA en este momento? Un aproximado. Muchachos. Ahí, chicos, cualquiera que me ayude. ¿Cuántos estudiantes estiman ustedes que están matriculados en la UNA en este momento, el día de hoy? Chicos, ¿cualquiera que me quiera ayudar? 50.000. 50.000, muy bien. Démosle 50.000. Ustedes recuerdan en la primera unidad cuando se trabajó con combinaciones, recuerdan, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a seleccionar una muestra aleatoria. Cada uno de los estudiantes matriculados en la UNA sería en la unidad de muestreo, unidad de medición también. Vamos a seleccionar muestras de tamaño 100. Entonces yo quiero que con su calculadora me ayuden y me digan cuántas muestras de tamaño 100 se pueden seleccionar de estudiantes de la UNA, asumiendo que ustedes son 50.000. ¿Cuántas muestras son? ¿Cuántas muestras? Chicos, ¿cuántas saldrían? Me ayuden con su calculadora, por favor, a ver cuánto sale eso. ¿Alguien lo tiene ya? Muchachos, ¿quién lo tiene? ¿Cuántas muestras salen? Chicos, ¿alguien, cualquiera? O sea, lo que tienen que hacer es que tienen que hacer 50.000, que no sé cuánto es, 50.000 combinaciones de 100. ¿Alguien tiene este dato? ¿Cuánto sale la combinación? Error, pero ¿qué significa el error ahí? Un número muy grande. Es muy grande. ¿Ustedes creen que siquiera son 1.000 millones? Ok, hagamos lo siguiente entonces. Asuma de que no lo vamos a hacer en todo Honduras, sino que solo en Ciudad Unida. No, igual muy grande. Supongo que solo fueran 10.000. ¿Ya? A ver si por lo menos ahí nos aguanta un poco. ¿Cuántas muestras saldrían si fueran 10.000?
Aún es muy grande. ¿Cuánto sale? Aún es muy grande. ¿Error todavía? Sí. Ok, suponga que solo fueran 5.000, entonces tal vez nos agarra 5.000. Pero quiero que vayan entendiendo la magnitud de este asunto. Entonces, pongámosle con 5.000. ¿Cuánto sale? Incluso con 1.000. Híjole. Bueno, hagamos lo siguiente, ¿no? Bueno, el problema básicamente es que la calculadora no tiene capacidad de almacenar todas las operaciones. No es por escribir, por cierto, es que no es cuestión de escribir, porque la calculadora puede escribir números con potencias y todo. Pero bueno, no sé el número, pero suponga que fueran 10.000 millones de muestras, o sea que hay 10.000 millones de muestras de tamaño 100 que se pueden extraer de la universidad, suponga. Es un número grande. Entonces miren cómo funciona esto, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes lo que es una variable aleatoria? Entonces, la idea es la siguiente, para que nos entendamos bien, ¿sí? El número es muy grande. Entonces, ustedes aquí tienen, vean, esta es su población, suponga, que ese pichingo representa la universidad. Entonces, aquí ustedes van a tomar muestras. Aquí tienen esta muestra, aquí tienen otro pedacito, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ocurrir que la muestra que yo seleccione es esta. Entonces, a esa muestra yo le calcularía su media. Entonces, ese sería X/1. A esta de acá, X/2. A esta de acá, por ejemplo, X/3. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos nosotros de una variable aleatoria, significa que a cada muestra que yo seleccione, ¿qué es lo que le va a asignar la variable aleatoria? Le va a asignar la media de la muestra. Eso significa una variable aleatoria y ahora relacionada con una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplito, sí, lo más rápido que podamos, porque sí necesito avanzar. Entonces, déjenme dejar de compartir esto y compartirles a ustedes la pizarra, para que vean más o menos cómo funciona. Claro, esto funciona solo en el papel, porque en la práctica es imposible por la cantidad de muestras que hay, ya ustedes lo vieron, ¿sí? Entonces, imagínense usted una población, que los datos fueran estos, ¿sí? 2, 4, 5, 6 y 8. ¿Sí? Suponga, esta es su población. Esta es mi población. Población de tamaño 5. Claro, una población de tamaño 5 no vale la pena hacer inferencias, ¿sí? Entonces, suponga usted que nosotros deseásemos conocer la media de esa población. Entonces, la media, ¿no? Repasen la parte de estadística descriptiva. En la primera presentación que está en el campus, ustedes lo pueden descargar, ¿sí? La media es simplemente la suma de todos estos datos. 2 más 4 más 5 más 6 más 8. Dividido, por supuesto, entre la cantidad de datos, en este caso 5. Si ustedes hacen eso, ustedes pueden verificar 10, que esto nos da igual a 5. Entonces, fíjense, dice que la media de la población, la media verdadera, es igual a 5. ¿Ya? Entonces se supone que yo este dato lo desconozco, o sea que este dato está oculto para mí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este dato está oculto para mí? Es muy sencillo, señores. La cantidad de datos que yo tengo me hace imposible que lo pueda calcular, ¿sí? Evidentemente, en este ejemplo, yo lo conozco, pero en la práctica este dato es desconocido.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, lo primero, si yo tengo la capacidad de realizar un censo, ¿qué es un censo? Un censo es cuando ustedes extraen la información de la totalidad de los elementos de la población. Muy bien, descartemos esa posibilidad. Si no podemos realizar un censo, la alternativa que nos queda es entonces realizar muestreo. ¿Qué significa el muestreo? El muestreo significa que ustedes van a extraer una muestra. En este ejemplo, que la población es tan pequeña, ¿ya? Entonces yo voy a extraer muestras de tamaño 2, ¿ya? Entonces vamos a extraer muestras de tamaño 2. Y lo vamos a hacer sin reemplazo. ¿Ok? Se podría hacer con reemplazo también, ¿sí? Pero en este caso va a ser sin reemplazo. ¿Qué significa? Bueno, entonces vean, ¿cuáles son las posibles muestras en este caso? Por ejemplo, 2 y 4. ¿Ok? Por ejemplo, 2 y 5. Por ejemplo, 2 con 6. Por ejemplo, 2 con 8. ¿Ok? 2 con 8. ¿Cuál otra podríamos extraer? Podemos extraer 4 con 5. ¿Ya? Podemos extraer 4 con 6. Y podemos extraer también 4 con 8. También podemos extraer 5 con 6. Podemos extraer también 5 con 8. Y finalmente podemos extraer 6 con 8. Y ahí tenemos todas las posibles muestras de tamaño 2. Ahora, de nuevo, trasládense un poco a los datos verdaderos. La cantidad de muestras es gigantesca. Es imposible conocerlas, ¿sí? Listo, ahí las tengo ya. Entonces, recuerden que, bueno, por ejemplo, mi objetivo en este momento es calcular la media de la población, por ejemplo, que en teoría es desconocida. En este caso, ustedes la conocen, que es igual a 5. Pero asumamos que es desconocida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Seleccionamos una muestra y a esa muestra nosotros le vamos a calcular la media. Entonces, fíjense qué va a suceder. A esta primera, nosotros le vamos a asignar el X barra, la media, y entonces observan ustedes que en este caso nos da 3. O sea que si yo extraigo esa muestra, 2, 4, y le calculo la media, entonces la media es 3. Pero si yo selecciono en lugar de la primera esta segunda, entonces ya esto me quedaría 3.5, ¿ya? Esta de acá, X barra 3, ya nosotros le asignaríamos y nos quedaría 4, ya se va acercando un poco más. Vean esta, X barra 4. Y le asignamos, ya esta sí lo obtenemos y es 5, vean, esa sí es la verdadera. Esta otra de acá, X barra 5, ya nos quedaría 6.5, ¿sí? Ya se fue un poquito por arriba. Vean esta de acá, X barra 6, ya esta la obtenemos y es 4.5, se acercó bastante. Esta de acá es X barra 7, ya le pegamos, ya nos dio 5 de nuevo. Esta de acá nos quedaría 6, esta de acá me quedaría 5.5 y esta de acá me quedaría igual a 7, ¿sí? Entonces observen que esa variable aleatoria, que es la X barra, entonces, ¿qué posibles valores asigna? Miren, 3, asigna 3.5,
asigna 4, asigna 4.5, asigna 5, por supuesto, asigna 5.5, asigna 6, 6.5 y asigna 7, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora si ustedes le calculan la probabilidad, ¿ya?, de que X barra, o sea, la variable aleatoria, tome esos valores, recuerden distribución de probabilidad discreta en este caso, ¿sí? X barra. Muy bien, en total en el espacio muestral son 10 elementos. ¿Cuántos de esos 10 elementos tienen una media de 3? Solamente 1 de 10. Miren, 1 de 10. ¿Cuántos tienen 3.5? Pues 3.5 también solamente hay 1 de 10. ¿Cuántos de esos tienen 4? Pues 1 de 10 también. 4.5, pues 1 de 10, ¿sí? 5, ¿cuántos tienen el 5? Pues 2 de 10. Vean que le damos bastante probabilidad que ocurra el valor verdadero. ¿Cuántos tienen 5.5? 1 de 10. ¿Cuántos tienen 6? 1 de 10 también. 6.5, 1 de 10. Y 7, pues también nos quedó 1 de 10. A ver, 1, 2, 3, 4, sí. Entonces, esa, si se fijan, es la distribución de probabilidades. Ahora le vamos a calcular la esperanza. Recuerden cómo calcular la esperanza para una variable aleatoria discreta. Entonces, X barra igual a X barra y van a ver cómo funciona la magia. Recuerden, ¿no? Multiplicamos el valor por su probabilidad. Entonces aquí me quedaría 3 sobre 10. Acá me quedaría 3.5 sobre 10. Acá me va a quedar 4 sobre 10. Acá me va a quedar 4.5 sobre 10. Acá me quedaría 10 sobre 10. ¿Ya? El siguiente quedaría 5.5 sobre 10. El siguiente quedaría 6 sobre 10. 6.5 sobre 10. Y el último quedaría 7 sobre 10. Entonces, si ustedes suman, por ejemplo, vean, este 3 más el 7 da 10. 10. 3.5 más 6.5 da 10. Ahí van 20. 4 más 6, 10. Van 30. 4.5 más 5.5, otros 10, 40. Más 10, 50. Y 50 dividido entre 10, observen que me da igual a 5. Entonces, observe que la esperanza de la distribución de probabilidad para la variable aleatoria X barra coincide con la media verdadera. O sea, la media verdadera de la población ya nosotros sabíamos que es igual a 5, pero cuando nosotros hemos construido la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria, o sea, estamos viendo la media de la muestra como una variable aleatoria, observamos que la esperanza es igual a la media verdadera de la población. Claro, y eso no importa si la población tiene tamaño 5, 10, 50, 1 millón, 50,000, no importa. Tampoco importa el tamaño de la muestra. Eso siempre va a ocurrir. Y ese es el fundamento que nosotros vamos a tener para desarrollar toda la teoría de inferencia que nosotros vamos a manejar. Y también esto ocurre
con la proporción, por ejemplo, y con todas las variables aleatorias que nosotros querramos construir, ¿sí? Entonces vean, si de alguna forma nosotros pudiésemos extraer todas las posibles muestras, por ejemplo, de las 50.000 estudiantes y muestras de tamaño 100, y nosotros pudiésemos construir esa distribución de probabilidad, nosotros podríamos entonces calcular su esperanza y esa esperanza coincidiría con la media verdadera, ¿sí? Entonces, continuando con la presentación, permítanme, ahí, ya tenemos, pasamos ya de lo que es la muestra aleatoria y pasamos entonces ya al tipo de muestreo que nosotros habíamos desarrollado. El diseño depende cómo nosotros lo querramos trabajar. No me quiere. ¿Por qué no quieres avanzar? Ahorita quiero ver si me permite. Ok. Ok. Aquí estamos. Esto de acá. Ahí. Bueno, ahí por ejemplo les da, disculpen acá, el ejemplo de un cálculo, por ejemplo, de una media para una determinada población, exactamente lo mismo que se hizo en la pizarra, pero algo pasa con mi computadora que no me permite. Ok. Ahí está. Okay. Ahí está. Ahí, por ejemplo, les pide el cálculo de la varianza. Estos pasos es la misma teoría que nosotros desarrollamos en la segunda unidad cuando hablamos de las variables aleatorias. Así que yo espero que esto por lo menos lo manejemos. Ya vamos a ver todos estos en detalle. Ya este es el teorema que en esencia gobierna todo lo que nosotros queremos, ¿sí? Si nosotros tenemos una muestra aleatoria que se extrae de una población que nosotros ya sabemos que tiene una distribución normal, la media es mu y la varianza es sigma cuadrado, entonces va a ocurrir que la distribución muestral para la media de la muestra también será normal. La media de la variable aleatoria va a coincidir con la media de la población y la varianza sí va a estar influenciada por el, ¿cómo se llama? El tamaño de la muestra. Ya más adelante vamos a definir eso como el error estándar o simplemente como el error de muestreo, ¿sí? Entonces, ahí están las presentaciones. En el orden que yo se las subí, ese va a ser el orden que vamos a llevar con la clase, ¿sí? Entonces, por favor, vayan avanzando, jóvenes, con estas presentaciones. Ya recuerden que en estas 2 semanas les pido el favor de que tengamos la clase de lunes a jueves, ¿sí? Para poder avanzar a un buen ritmo, ¿sí? Entonces, chicos, estudien, léanla y nos